enseñado, que todos podamos ser instruidos y que podamos atesorar en nuestro corazón. Dígale al que tiene a su lado: sé oidor y sé hacedor. Dígale así: sé oidor y sé hacedor. El mensaje de hoy se llama: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Génesis capítulo 4, versículo 9 dice lo siguiente: luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y todos aquí hemos escuchado la historia de Caín y de Abel en múltiples ocasiones, ¿cierto? El hermano mayor que mata al hermano menor. Y tal vez muchas personas se preguntan cuál es la razón por la que Caín mató a Abel. Y podríamos mencionar varias razones, ¿sí o no? Podríamos decir que lo mató por envidia, por celos, por amargura, por enojo, por frustración, por rivalidad. Lo cierto es que este es el primer asesinato que se menciona en la Biblia, y con un agravante. ¿Cuál es el agravante? Pues el grado de consanguinidad. Imagínense, nada más y nada menos que hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, había una clara advertencia de parte de Dios que la desobediencia traería muerte. Así que cuando ellos comieron del fruto prohibido, literalmente entró la muerte, y esa muerte vino en todo sentido. Es decir, ellos murieron espiritualmente por haber desobedecido a Dios. Físicamente sus cuerpos comenzaron ese proceso que tenemos todos de envejecimiento, de deterioro, que no existía para Adán y Eva. Ellos sí tenían el secreto de la eterna juventud. En ese momento empezó su cuerpo a deteriorarse y a corromperse, a morir poco a poco. Y ahora se le suma también la muerte a nivel familiar, una tragedia familiar y una verdadera tragedia. Imagínese que muera un hijo y que ese hijo muera porque otro hijo lo mata. Terrible, ¿cierto? Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. A través de Adán entró ¿qué? Entró el pecado y entró la muerte a la humanidad. Y yo creo personalmente también que a través de lo que sucedió con Caín y Abel, entró algo más en nosotros, la humanidad. Creo que ese suceso no puede pasar inadvertido, porque la historia se sigue repitiendo desde entonces, día tras día. Y basta con que usted encienda su televisor y mire las noticias, basta con mirar la guerra que hay en el mundo, la guerra que hay aquí en nuestra propia nación, la cantidad de violencia, de maldad y de muerte que podemos ver. Y entonces usted se puede preguntar: ¿eso qué tiene que ver conmigo? Dígale al que está a su lado: ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y yo le digo: eso tiene que ver todo con nosotros. Y usted va a decir: pero ¿cómo así? Si yo nunca he matado a nadie. Y lo más probable es que la gran mayoría de las personas que están aquí no han asesinado a alguien de manera textual o literal. Pero todos batallamos no solo con la herencia de Adán, sino también con la herencia de Caín. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Y si yo le pidiera, y no lo voy a hacer, que levantara la mano aquel que ha literalmente asesinado a alguien, ¿qué pasaría? Lo más probable es que nadie la levantaría, o de pronto la persona que está a su lado podría levantarla. Uno nunca sabe, ¿cierto?
Pero si yo les dijera, levante la mano en el fondo de su corazón ha sentido odio, seguro veríamos más manitos levantadas, ¿cierto? Y si yo les dijera, levante la mano el que ha sentido envidia, el que ha sentido celos, el que ha sentido deseos de venganza, pues las manos seguirían alzándose. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 dice: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón, allá donde nadie lo sabe y lo ve sino Dios, ¿es un qué? Diga, es un asesino. Así que abundan los asesinos, ¿sí o no? Abundan. Los asesinos que no matan con armas convencionales, los asesinos que no matan con cuchillos, que no matan con revólver, sino que matan con sus palabras hirientes. Los asesinos que matan con desprecio, los asesinos que matan con malos deseos en contra del otro, los asesinos que hacen jugadas sucias. ¿Para qué? Para sacar al otro del camino, para sacar al otro de quite, que hacen mucho daño de diversas formas, con trampa, con engaño, que anulan y silencian a otros con sus palabras crueles, con sus palabras peyorativas, con sus palabras de desprecio, que sancionan a otros por ira, por rabia, por celos o por envidia. Y yo quiero resaltar lo siguiente: hablamos el lenguaje de Caín y actuamos también como Caín cuando somos indiferentes. Repita conmigo, cuando somos indiferentes. Y quiero retomar el primer pasaje. Génesis capítulo 4, versículo 9 dice: luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y yo quiero que usted se concentre en este detalle. No solo Caín mató a Abel, sino que cuando Caín es requerido por Dios y cuando Dios le pregunta, ¿qué es lo que responde Caín? Yo no lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Está mostrando total indiferencia. Y mire, note una cosa más, y es que la herencia de Adán se repite en Caín. Si usted hace memoria, cuando Dios les pregunta qué pasó, por qué comieron del fruto prohibido, ¿qué dice la mujer? La serpiente, la culpa es de la vaca. ¿La serpiente qué? La serpiente me engañó. ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste. ¿Y a quién le está echando la culpa a Adán? ¿A Eva? No. ¿Sabe a quién le está echando la culpa a Adán? A Dios, porque le dice, no le dice mi esposa, la mujer que yo tengo, le dice la mujer que tú me diste imperfecta, me la diste equivocada, me la diste mal hecha. Y entonces, de esa misma manera, Caín está repitiendo la historia. ¿Y sabe por qué? Porque Caín está diciéndole a Dios, ¿soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Sí sabe que está implícito ahí? ¿Debería ser tú el que cuidas de Abel? No yo no tengo por qué cuidarlo. Mire lo que dice en la traducción lenguaje actual. Más tarde en ese mismo versículo, Génesis 4:9, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Ese no es mi asunto. Y así vive la raza humana, desinteresada de las batallas que está librando su prójimo. Prójimo significa próximo, el que está ahí cerquita. Cuando teniendo la oportunidad no cuidamos de los demás, cuando sabemos que podríamos alertar o de alguna manera impedir que las personas sufran daño, ya sea porque están extraviados, porque están confundidos, porque están tomando decisiones equivocadas, porque están hundiéndose en alguna forma de adicción,
cuando no les rodeamos en oración y les alertamos de pronto porque su nombre está en juego o porque están atravesando necesidad y somos indolentes, entonces ¿sabe qué? Ahí nosotros estamos repitiendo y estamos replicando la herencia de Caín y no la herencia de Cristo. Y estamos tan concentrados y estamos tan enfocados en nuestras propias necesidades y en nuestros propios problemas que olvidamos cuánta necesidad hay alrededor. Y olvidamos cuánta dificultad, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Entonces, si Dios nos preguntara por prójimos, ¿qué podríamos responder? No lo sé, no tengo por qué cuidarlo, no es mi problema. Soy yo el guardián de mi hermano, suficiente tengo con mis dificultades. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia nos dice que nosotros estamos llamados a una vida superior. Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué dice? La misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Mire al que está a su lado y dígale: la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Así. ¿Cómo le decimos al de al lado? La misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo combatimos esa naturaleza egoísta? ¿Cómo luchamos contra el hecho de interesarnos solo por nosotros mismos y de pronto por los más cercanos, por los que amamos, por nuestros hijos? ¿Cómo podemos tener la actitud de Cristo? ¿Cómo era la actitud de Cristo? Era una actitud de servicio, era una actitud de entrega, era una actitud de amor, era una actitud de generosidad, era una actitud de bondad, de misericordia y de compasión. El Señor Jesús jamás, escúcheme bien, jamás fue indiferente a las necesidades de los demás. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Qué dice la Biblia? Que Él les tuvo ¿qué? Compasión. A tal punto de que dio su vida como sacrificio por esas ovejas que estaban confundidas y desamparadas. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. ¿Cuál hombre? Diga: Jesucristo. Jesucristo. Así como el pecado entró a través de Adán y así como la muerte entró a través de Adán, la gracia, dice, maravillosa de Dios, generosa, abundante, vino, y es mayor ese regalo de justicia. ¿Para que qué? Para que quienes la reciban, diga, quienes la reciben, vivan ¿en qué? Haga así, diga: en victoria. Diga: en victoria. ¿En victoria sobre qué? En victoria sobre el pecado y en victoria sobre la muerte. ¿En victoria sobre qué? Sobre el pecado y sobre la muerte. Así que yo le voy a dar unos tips para que usted y yo podamos vencer esa herencia indiferente, egoísta, cruel de Caín, que está ahí así. Cójase y pellizquese el brazo, diga: está impregnada en mí, está ahí, hace parte de mí, vino conmigo. Estaba incluida dentro del paquete cuando nací, pero a través de Cristo tenemos ¿qué? La victoria. Y la primera forma en que nosotros contrarrestamos esa indiferencia y dureza es cuando resolvemos las cuentas pendientes en nuestro corazón. ¿Cuándo qué? Resolvemos las cuentas pendientes en nuestro corazón. Y note una cosa: Caín no se levantó un día y dijo: el día está como chévere para matar a mi hermano. ¿Sí o no? Eso no sucedió. Sino ¿qué pasó? Que Caín empezó cada día a albergar más ¿qué? Más celos, más envidia,
más rabia. ¿Por qué? Porque su hermano menor hacía las cosas como se debían y él no. Y hay muchas personas que habitan así en el mundo. Tienen tanta rabia porque otros sí están haciendo, que por eso despotrican. Si usted mira las redes sociales, sale la gente denigrando, despotricando, perdóneme la expresión, rajando de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hacen lo que esas personas sí se atreven a hacer. Y entonces, como no lo hacen, les tienen envidia, y en vez de levantarse para hacer algo mejor, si ellos creen que pueden hacerlo mejor, pues prefieren sancionarlos. Y esa era la actitud de Caín, y eso era lo que pasaba con Caín, que Abel era un hombre de fe y Caín no, y por eso tenía rabia, y por eso tenía celos, y por eso tenía envidia. La Biblia dice que Caín estaba molesto. Si usted estudia en Génesis capítulo 4, dice que él estaba, algunas versiones dicen que él estaba enfurecido, que él estaba irritado y que se le veía en la cara. Todos notaban la actitud de Caín. Incluso el mismo Dios le dice a Caín: ¿por qué estás molesto, Caín? ¿Por qué tienes esa cara? Y además Dios le dijo cómo podía vencer esa amargura. Le dijo: el pecado está al acecho, pero tú puedes dominarlo. Haz lo correcto, Caín. Tuvo el consejo, Caín tuvo la instrucción, pero ¿qué pasó? No la siguió. Y sabe, nosotros hoy también somos requeridos. ¿Estás molesto con alguien? No me responda. ¿Estás ofendido con tu prójimo? ¿Estás desanimado por diferencias con alguien? ¿Criticas al otro porque te sientes herido, porque te sientes dolido? Y entonces el otro te hizo algo y tú lo criticas porque te lastimó y te hirió. Tienes cosas en contra de, y empiezo a dar nombres: tu hermano, tu vecino, tu esposo, tus hijos, tus papás, la iglesia, algún cristiano que dio mal testimonio. Pues hay que resolverlo hoy. ¿Hay que resolverlo cuándo? Hoy. Y no como Caín. No hay que resolverlo como Caín. En Colombia usan mucho este lenguaje. Y miren que lo usan en broma, ya les voy a decir cuál. Y la gente se ríe, pero es algo que está en la idiosincrasia de este país y que hace mucho daño. ¿Está molesto con algo? ¿Con alguien? Pues mándele los de la moto. ¿Usted no ha escuchado esa expresión? Le mandamos los de la moto. ¿Usted ha escuchado eso? Todos entienden qué significa eso, ¿sí? Les mandamos los de la moto, es que les mandamos un par de sicarios. Eso traduce esa expresión. ¿Y la gente qué hace? Suelta la carcajada: les mandamos los de la moto. Pero mire, violencia. Colombia ha sido un país de violencia y nos reímos de bromas como esas, hasta que de pronto la tragedia toca de cerca la vida de una familia. Así que, ¿qué? Hay otras formas de resolverlo, no como Caín. Acuérdese que matamos de maneras diferentes, no con desprecio, no con indiferencia. Hay que resolver esos asuntos. Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18 dice: no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. ¿No qué? No fomentes odio en tu corazón. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Libro de Levítico, leyes para el pueblo de Dios. Imagínese hace cuánto se escribió el libro de Levítico y qué nos está diciendo hoy, miles de años después: no fomentes odio en tu corazón. ¿Sabe cómo uno fomenta odio en su corazón? Cuando uno empieza repetidamente a tener conversaciones sobre lo malo que le han hecho. Es que me mintió, es que me engañó, es que me hizo, es que me traicionó. Y uno todo el tiempo está hablando de eso y todo el tiempo, y es que tengo rabia, y es que si lo ve, y es que mire, y es que no paga las deudas, y es que... No fomente el odio en su corazón, no lo haga, bendiga y perdone. Dice el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Imagínese, ame al que tiene al lado como a sí mismo. Mira al que tiene al lado, así no le conozca, mírelo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos resolver nuestras diferencias con amor,
con mansedumbre, con gracia. Y toda ira o enojo no resuelto debe salir de nuestro corazón, porque ¿sabe qué pasa cuando hay ira y enojo no resuelto? Pues nos llenamos de amargura. ¿Nos llenamos de qué? De amargura, y la amargura trae muerte. La amargura trae muerte espiritual, la amargura trae muerte emocional, la amargura trae muerte familiar, y la amargura, ¿sabe qué trae? Muerte física. Porque la amargura empieza a deteriorar el cuerpo. Todos los procesos físico-químicos que tenemos en nuestro cuerpo se desregulan y se desestabilizan cuando nosotros estamos llenos de amargura. Usted lo puede estudiar y meditar. Una reflexión de la palabra aplicada hoy a la ciencia. No eres esclavo de seguir la herencia de Caín, porque Cristo te ha hecho libre. Así que ¿cuál es la primera forma de ser libre de esa herencia? Hay que resolver los asuntos en el corazón, perdonar, y salimos libres de este lugar. Siguiente, 2, proveyendo dirección y apoyo espiritual. Mire lo que dice Mateo 9, 37 y 38. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y sabe, la manera en la que nosotros contrarrestamos la indolencia es llevando el mensaje del evangelio. Nosotros no podemos ser indiferentes ante el hecho de que la gente allá afuera se está perdiendo. Y debemos proveer apoyo y dirección espiritual, y como iglesia esa es nuestra meta principal. ¿Usted sí sabía eso? Somos muy lindos y muy bonitos acá reunidos y oramos y cantamos alabanzas y compartimos, pero nuestra meta principal es que allá afuera llevar el mensaje de las buenas noticias. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es este auditorio. La iglesia eres tú y soy yo. Otra vez dígale al que está al lado. Le estoy diciendo que le hable harto para que solo le hable en estas ocasiones. Dígale: la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. La iglesia eres tú, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Entonces, cuando el Señor Jesús le dio la orden a sus discípulos de hacer discípulos, fue como imperativo. El Señor Jesús no les dijo: miren, muchachos, si a ustedes les parece, si están de acuerdo conmigo, si les queda tiempo, aprovechen y hagan algunos discípulos, solo si pueden o solo si quieren. ¿Cierto que no? Él les dijo: vayan y hagan. ¿Es qué? Una orden, es imperativa. Vayan y hagan discípulos y enséñenles. Y esa orden las tenemos nosotros. Usted y yo debemos hacer ¿qué? Discípulos. Como papás debemos discipular a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean. Como ciudadanos tenemos ese llamado, ese deber. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Son un pueblo que Dios compró. Bueno, si quiere, dele fuerte ese aplauso al Señor. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Entonces a todos nos encanta esa primera parte. Soy una familia escogida, soy un sacerdote real, yo soy una nación santa, un pueblo que Dios compró. Pero ¿sabe? Todos esos títulos que tenemos son para algo. ¿Sí? ¿Y para qué? Dice: para que anuncien sus obras extraordinarias. ¿Para que qué? Tú eres una nueva persona. ¿Para qué? ¿Para vivir chévere? Para que anuncies a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. La mujer samaritana me parece el ejemplo más espectacular. Ella no hizo 5 años de teología bíblica, 2 años de escuela de discipulado. Ella tuvo un encuentro con Jesús y fue transformada. Y ella, que
yo molesto y digo la quitamaridos, ella que era la quitamaridos, va al pueblo y empieza a decirles a todos, él me ha dicho quién yo era. Ella que empieza a hacer, a contar su testimonio. Supongo que a decirles a otros, yo antes vivía con uno y con otro, yo no me sentía feliz, yo era la enemiga de las mujeres y de las señoras del pueblo, pero yo tuve un encuentro con Cristo y Él sí pudo darme la paz y el amor que yo necesitaba, no por lo que yo represente con mi cuerpo, sino porque verdaderamente me ama. Y solo con esa historia, ¿sabe qué pasó? Todos creyeron. Todos tenemos algo que contar. ¿Usted tiene algo que contar de lo que Cristo ha hecho? Yo les puedo decir como Juan, no alcanzarían los libros en el mundo para contarles todo lo que Cristo ha hecho en mi vida. Todo lo que Él ha hecho, cuénteles a otros lo que Él ha hecho. Anuncie sus obras maravillosas. Mire lo que dice Levítico 19:16b. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. ¿Qué dice? No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. El mayor peligro, y escúchemelo bien atentamente, que puede correr una persona es que su alma se pierda. Ese es el mayor peligro que hay. Uno piensa que es otra cosa, pero el mayor peligro es pasar la eternidad sin Cristo. Así que si usted conoce a alguien que está corriendo ese peligro, venza la herencia de Caín y vaya, brinde apoyo, dirección espiritual. Combatimos la herencia y el lenguaje y la actitud de Caín cuando, tercero, respaldamos emocionalmente. ¿Cuándo qué? Respaldamos emocionalmente, y esto comprende muchos aspectos. Lo emocional abarca lo familiar, abarca lo social, abarca lo relacional, y nosotros necesitamos contrarrestar esa herencia de división que el enemigo quiso traer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo lo que la Biblia nos dice que hagamos, sembrando semillas de paz, sembrando semillas de esperanza, consolando a otros, animándolos, promoviendo la unidad y siendo puentes de reconciliación. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Alégrense qué? Con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Sabe cuando uno da respaldo emocional? Cuando uno a través del Espíritu Santo, porque yo creo que eso es a través del Espíritu Santo, tiene empatía con el otro, con lo que el otro está viviendo. Entonces por eso la Biblia dice: alégrense con los que están alegres. ¿Usted se alegra con los que se alegran? Viene alguien, viene su compañero del trabajo y le dice: me ascendieron. Felicitaciones. Y usted por dentro está pensando: el ascenso era para mí. No, la Biblia dice: alégrense con los que están alegres. Alguien viene a contarle una situación, ¿usted qué va a hacer? Alégrese. Alguien está deseando y anhelando tener un hijo y otra viene y le dice: estoy embarazada. ¿Usted qué va a hacer, mamá que está o mujer que está deseando un bebé? Alégrese, dile: te felicito, que Dios bendiga a tu bebé. Usted está anhelando a alguien y otra persona viene y le cuenta que lo tiene. ¿Usted qué va a hacer? Alégrese, celebre con esa persona, felicítele. Pero si también viene alguien y está sufriendo con algo, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué me importa? Llore con los que lloran. Usted también bríndele apoyo ahí a la gente. A veces la gente solo necesita un hombro para llorar. A veces la gente necesita un abrazo y un par de oídos que le escuchen, nada más, porque está triste. Llore con los que lloran. Isaías capítulo 35, 3 y 4 dice: con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. ¿Cuál era esa noticia? Con esta noticia, ¿qué estaba diciendo el profeta Isaías? Con esta noticia es la noticia que hace referencia a una palabra de esperanza, pero de esperanza ¿qué? Para ser restaurados. Es decir, cuando estamos, perdónenme la expresión, en la inmunda, en una situación terrible,
y es una palabra de ánimo para decir: Dios te va a restaurar. De ahí, de ese hueco donde estás, Dios te va a levantar y Dios te va a restituir. Y esa es la noticia del evangelio que nosotros debemos darle a la gente. Es una noticia de sanidad, de bienestar emocional. Es una noticia que a la gente le trae restauración y que Dios nos invita a anunciarla. ¿A quienes? A nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor. Palabras de esperanza. ¿Para qué? Para los que siguen a Dios. Yo no le puedo dar a la gente palabras de esperanza. Para el que no sigue a Cristo sería mentirosa. Pero para el que sigue a Dios hay que palabras de esperanza. Por eso le puedo decir a alguien allá afuera: mira, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar en esa situación, pero conozco a alguien que sí puede. Cristo Jesús sí puede obrar. Si rindes tu vida a Él, ten por seguro que Él te va a dar la victoria. Y así tenemos que hacer los cristianos. Mensajes de esperanza. El pastor Cho cuenta en uno de sus libros que él estaba con todo el entusiasmo y la pasión en su corazón por predicar. Vivían en un territorio que era de una pobreza infinita. Y resulta que él dice: voy a empezar a predicar, y sale y va a predicarle a una señora. Y dice que sale la señora con su cara larga y tenía muchos hijos, y le dice: vengo a decirte que si no te arrepientes te vas a ir para el infierno. Y la señora, ¡pum!, le cierra la puerta y entonces le golpea y le dice: por eso tienes que recibir hoy a Dios. ¿Y sabe qué hace la señora? La señora le dice: mire, suficiente infierno con el que yo estoy viviendo. Mi esposo tiene cáncer y no puede trabajar. Tengo un montón de niños que están aguantando hambre. No me venga a hablar de un Dios que me va a llevar al infierno. Y le cierra la puerta. Y el pastor Cho se devuelve para la casa, se rasca la cabeza y dice: Señor, pero tú me dijiste que fuera a predicar, ¿qué pasó? Y el Señor le dice: el evangelio son buenas noticias. Ve y háblale de las buenas noticias. Y entonces vuelve el pastor Cho donde la señora, toca la puerta. ¿Sé qué cree que hizo la señora cuando lo vio? Yo creo que quería meterle un puño en la cara. Y abre la... ¿Otra vez usted? Que no le dije que es suficiente con el infierno que estoy viviendo. Dijo: pero es que vengo a contarle la otra parte, la que no le he dicho. Dios puede sanar a su esposo, Dios puede darles la provisión, Dios puede restaurar a su familia. ¿Qué cree que pasó? Esa mujer se convirtió. Su esposo se sanó de cáncer y sus hijos y él fueron pastores de la iglesia más grande del mundo. Buenas noticias de salvación. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: hay quienes hieren con sus palabras, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Qué dice? Hay quienes hieren con sus palabras. Si usted va a ir a predicarle a la gente hablándole de que es un miserable pecador y que lo único que le espera es el infierno, pues sabe que nadie le va a querer escuchar, porque suficientes malas noticias allá afuera. La gente necesita oír las buenas noticias, porque Cristo es esperanza. Así que cuando aconsejes, cuando hables, cuando trates a otros, que tus palabras sean ¿qué? Medicina, que sean alivio, porque tienen el sello del Espíritu Santo, porque brotan de las verdades de la palabra, porque no sabemos cuál es la lucha que tiene el otro, la batalla que está librando. Así que oremos para que nuestras palabras traigan ¿qué? Alivio, con sabiduría. No es que usted diga mentiras, usted dice la verdad de la palabra, pero ¿con qué? Con sabiduría. Y cuando es con sabiduría trae ¿qué? Alivio. Vencemos la herencia de Caín cuando buscamos la forma de dar. Y con este tip termino. Hebreos 10:24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Se acuerdan que ese versículo hace parte de la palabra rema de este año? Pensemos en motivarnos y no dejar de congregarnos. Hebreos 10:24 y 25. Y hago un paréntesis aquí. Acuérdense, la palabra rema es plantados fuertes y dando frutos. Y es que cuando retomamos la palabra rema, hablamos de estar plantados, y yo quiero decírselo, aprovecho, y eso incluye estar plantados en nuestra nación. Así que yo le quiero decir esto, un paréntesis en esta prédica: si usted no tiene la orden explícita, clara, contundente, que Dios le dice váyase a otro país, no haga maletas, no las haga, porque no va a ser de bendición.
Yo se lo digo, bendigamos a nuestra nación, apoyémonos los unos a los otros, y tiene que ver con este punto. Eso es vencer la herencia de Caín, ayudarnos los unos a los otros y levantarnos para que Dios, ¿qué? Sane nuestra tierra. Y retomo el pasaje, dele ese aplauso al Rey. El pasaje es poderoso, dice: busquemos en maneras de motivarnos los unos a los otros. Entre nosotros nos podemos ayudar. Si todos hiciéramos esto, el mundo sería un lugar mejor. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Así que estemos dispuestos siempre a bendecir. ¿Cómo? Diga, económicamente. ¿Cómo? Piense en las formas de bendecir a su familia. Piense en las formas de bendecir también a su familia en la fe. Piense en las formas de bendecir al necesitado, al desamparado. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted ayudó a alguien sin que se lo pidiera? Que no fue porque lo llamaron y le dijeron: ay, Pepito Pérez, ¿será que usted me puede ayudar o colaborar? O porque alguien en la calle lo abordó, sino que usted dijo: a mí me nace y yo puedo hoy bendecir a esta persona. Yo puedo darle esta ofrenda, yo puedo invitarla a almorzar, yo puedo invitarla a un café y escucharla, yo puedo acompañarla a la cita médica, yo puedo proveerle para esta situación, yo puedo darle este obsequio. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Repito, nosotros como iglesia, como primer llamado, tenemos que llevar la palabra, evangelizar, formar discípulos. Pero ¿sabe que también tenemos como iglesia de principio? Dar y ayudar a las personas que han estado en escasez y en premura. Acá hay un ministerio que visita y que anima emocional, espiritual y también económicamente. ¿Y sabe por qué? No es porque el dinero sobre, es porque nosotros entendemos una verdad, y es que nuestro Dios es generoso con nosotros. Así que de esa misma generosidad nosotros compartimos, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y yo se lo digo con autoridad: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando usted ayuda económicamente y bendice a otros, Dios les suple, Dios les sorprende. Yo conozco el Dios que me sorprende y yo se lo comparto a todo el mundo, hasta en los más pequeños detalles. Hace poco le contaba a alguien: a mí no se me acaba un perfume antes de que alguien me obsequie otro perfume. Nadie sabe, ni yo me doy cuenta, porque yo soy como despistada en algunas cosas, pero descubrí eso. Le dije a mi esposo: oye, me regalaron un perfume y me di cuenta que el otro estaba a 3 días de acabarse, y hice memoria y dije: ¿cuándo fue la última vez que compré perfume? No, años. Porque Dios provee, Dios bendice. Pero ¿qué debemos hacer? Sembrar. Y con este pasaje cierro, primera de Juan 3, 17 y 18. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Qué dice? ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no somos compasivos con nuestro hermano? Siempre que uno quiere y siempre que hay amor y disposición, se encuentra la manera de ayudar al otro, de compartir de lo que haya. Así sea de su almuerzo, que usted lo rinde y ya no es para 4 sino para 6, pero Dios bendice esa mesa, Dios bendice ese comedor, Dios bendice esa casa. Y hoy Dios nos hace la misma pregunta que a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu vecino? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde están tus conocidos? ¿Y qué vamos a responder nosotros? ¿No es mi problema? No lo sé, no es mi asunto. ¿O qué vamos a responder nosotros? Como Isaías: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, Señor. Que yo sea el canal de bendición, que yo sea tus manos, que yo sea tus ojos, Señor. Mi billetera es tuya, Señor. Si hay alguien a quien tú quieras que yo bendiga, lo voy a bendecir. Si hay alguien a quien debo ir a predicarle esta misma semana, voy a ir y predicarle, voy a ir y a orar por esa persona, voy a cortar toda herencia de enemistad. Si hay alguien con quien me tengo que perdonar hoy mismo, lo voy a hacer.
y voy a recibir la herencia de Jesús. Jesús restauró la herencia del hermano mayor que mata al hermano menor, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que Jesús es el hermano mayor de nosotros. ¿Y él qué hizo? Nos dio su vida por amor, con generosidad, que su carácter esté en nosotros, ese carácter que sustenta, ese carácter que nos ha justificado y nos ha limpiado, para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo con otros. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a que se coloque de pie y vamos a orar.